Un tema que yo quiero destacar en este caso, que es justamente una vez más cómo aparece una memoria no escrita, que es la memoria de las comunidades, y que muchas veces no se toma en consideración. Así es. Y a veces tenemos que necesariamente recurrir a ella para entender estos procesos. Fíjate la cantidad de datos que nos entregó don Luis, obviamente que concuerda un poco lo que también está diciendo la acción de obra, porque este tiene un pasado y obviamente ese pasado nos está de alguna manera reflejando ciertas pistas de lo que podría estar pasando acá. Sí. ¿Ya? Y importante también observarlo, porque yo he visto casos similares en toda la zona sur de Santiago, que es la zona más reciente de expansión urbana, que ahí se ha ido haciendo sobre antiguas viñas. O sea, no tenemos el caso de Bosque, el caso de San Bernardo, el caso de Puente Alto, la Florida. Tenemos muchos casos donde estos suelos se fueron siendo reemplazados por vivienda y veamos, no sabemos exactamente qué pasó con los antiguos canales. Yo por lo menos me he dado cuenta cuando iba estudiando cómo los canales se fueron entubando y muchas veces no quedó claridad y de cómo se realizó ese proceso. O cuál fue el desvío que hacen también del canal, porque no es que los entuben en la forma en que el canal corre, claro, sino que muchas veces lo desvían. Y de hecho si uno va un poco a ver qué pasa con, por ejemplo, el mapa de inundaciones de Santiago, siempre responde a dónde circulaban los antiguos canales. Exacto. Ese es un tema. Ahora, pero me llama la atención que el jefe de obras de la municipalidad diga, todavía no tenemos un resultado concluyente de qué es lo que pasó acá. ¿Qué produjo este socavón? Porque dice que fueron los canalistas y que no hay nada que diga, mira, sí puede ser. Entonces es muy curiosa la situación. Pero dice que porque además, el experto, que el mecánico del suelo. Sí, ahí falta claramente un estudio claro, acabado. Pero falta eso, pero o sea, aparentemente no es una erosión del canal de Esperanza como en algún momento se planteó. ¿Está afectando el predio del vecino? Efectivamente, entonces será por el peso del segundo piso de esta casa que empezó a producirse este socavón. Hay mil teorías, pero no hay nada concluyente, no hay ninguna respuesta que se le pueda dar a este vecino, Leonel Contreras, que es el afectado, y a su vecino continuo, que también dice que ya empezó a presentar ciertas cosas negativas en su predio, en su terreno. Malías. No, es un tema que yo creo que va a haber que seguir. Yo creo que este es un caso que de todas maneras hay que seguir, particularmente por lo que puede ocurrir aquí como en otros sectores. Claro. Porque tenemos claramente todo un pasado de estructuras que están ahí y que desconocemos. Pablo, y la preocupación a partir de que cambiamos de estación. Está comenzando el otoño, el ambiente está un poco más húmedo y claro, este ingreso del niño, dicen que sería un otoño levemente con un poquito más de precipitaciones de lo normal. ¿Eso también redunda un peligro para este tipo de orificios que hay en la tierra? Bueno, claro, en la medida que el agua vaya filtrándose al suelo, claramente siempre hay que entender que este tipo de suelos no consolidados, cuando el agua circula por ellos, puede generar procesos de erosión importante. Son temas que obviamente hay que tener en consideración, particularmente con lo que se pronostica con respecto a la llegada del niño y un periodo de lluvia un poco más arriba de lo normal, si es que el niño se fortalece y se mantiene a lo largo del año. Ignacio, ¿ya? ¿Tienes más información de los vecinos? Perdón, Pablo. Para que no golpeen los vehículos. Sí, miren, lo que pasa que acá, don Luis, y escuchándolos a ustedes y también nosotros conversando acá con respecto a esta situación, nos comentaba, y a lo mejor el experto ya en el estudio también podría entregar más detalles, porque acá don Luis dice que pasa mucho vehículo todo el día, pasa locomoción colectiva, pasan autos, y a lo mejor la constante movimiento, la constante a lo mejor vibración que producen estos vehículos al transitar por acá, podría a lo mejor posiblemente causar desprendimiento, que se caiga la tierra por el interior. A lo mejor eso podría ser alguna otra posibilidad de que haya ocurrido este socavón. No sé, a lo mejor Pablo ya en el estudio puede entregar más detalles si esto puede o no ocurrir. Sí, ¿puedo hacer una consulta? Por favor. A ver, dos preguntas. Una, don Luis. A don Luis, ¿en el sector pasa transporte público por ese eje? Todo el día, toda la noche, camiones, transporte, todo tipo de vehículos por acá, por todo tipo de vehículos, camiones inmensos de grandes, torba, camiones de transporte, todo tipo de vehículos pasan por acá. En la imagen de apoyo que teníamos pasaba una micro azul. Está en la casa de la parada. Claro. ¿Dónde para? Un metro. A un metro de la casa. Ahí tiene la parada, el paradero. Claro. Justo ahí, como me da la sensación que hay una curva, pero ahí justo pasa un bus, es una curva bien. Justo pasa un bus azul y es un bus bastante grande para lo que se ve el pasaje, el sector. Ya. No, pregunto esencialmente, claro, porque las vibraciones siempre son un tema a considerar en estas estructuras. Conozco un caso de cerca, de hecho, muy cerca de la casa donde vive mi madre, ocurrió una situación similar. Por eso es importante recabar todos los antecedentes, especialmente de qué podría estar gatillando la situación que estamos observando. Sí. Es como un cambio raro, Pablo, en la construcción de la calle. Si pudiésemos ver la esquina nuevamente, le pido ahí al camarógrafo de Nacho que está en el lugar,
en la esquina se da algo bien extraño. Es como si la avenida en un plan original hubiese continuado. Sin embargo, de repente dicen, ¿sabes qué? Dejémosla hasta aquí, hagamos una plazoleta, y de hecho cierran con esas barreras York, se llaman, y está como, el piso está como destruido. Es como si fuese una obra inconclusa. Mira, panea un poquito a la izquierda, bueno, va a quedar un poquito a contraluz. Pero mira el bus. Ahí está la vida. Es un bus. Enorme ese bus. ¿Cuánto pesa? ¿Ese bus cuánto pesa? Vale, está larga. Y cargado. Claro. Y cargado más aún. ¿Sabes lo que me da a mí la impresión? Y me encantaría que Pablo me pudiese ayudar, porque encuentro rara la planificación de esta calle. Tal como decía el Eduardo, la encuentro curiosa. ¿Qué? Porque mira la plaza, la cancha. Pero es como si hubiese... Es como tomas, ¿no? Sí, pero es como si hubiese existido un estudio de suelo y ahí en toda... Es una L la plaza. Mira, es exactamente una L la plaza. Ya. Es rara. Las plazas no son de forma en L, justo la esquina la hacen plaza y cancha multiuso, y ahí es como, en esta parte no podemos construir, pero a partir de acá sí y a partir de acá no. Y eso estaría afectando. Porque es rara la construcción de esa cancha y esa plaza. Es rara. En L... Sí, bueno, que lo que pasa es que la historia de la expansión urbana en Santiago es bastante inorgánica. Muchas veces no responde a una planificación con un horizonte. O sea, la planificación fue un poco haciéndose, vamos echándola para adelante. Claro. Se va arreglando la carga. En bastantes épocas, entonces... Es un tema que lo vamos a ver permanentemente en esta zona de expansión. Tú tenías una pregunta para don Luis, que era si pasaba transporte público. Lo vimos en vivo y en directo, sí, que pasa a Transantiago, y bastantes autos, y el tema de la vibración puede afectar, por supuesto, a lo que estamos viendo hoy en esta casa. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Si había alguna construcción cercana en estos momentos que demande, por ejemplo, mucho paso de camión cargado. Pues, claro. ¿Hay algo construyéndose por ahí cerca, Nacho o don Luis? No entiendo. ¿Hay construcción cerca de por acá que se esté realizando en estos momentos? No construcciones, no. Solamente el cambio de calle que están haciendo ahí en la esquina, pero solamente una cosa momentánea, no construcciones, nada. No. Ya, o sea, por ahí no pasan camiones con piedras, con concreto, con materiales áridos, claro, no. Sí, todos los días, todo el día, todos los días, todas las semanas, todo el tiempo. Pero ¿y si Es súper transitado. Pero don Luis, ¿y esta es la única salida? Don Luis, no hay más salida que esta. ¿Y si son vibraciones? ¿Sabes? Yo vivía ahí en el límite. Sí, don Luis, yo viví en el límite en 27 años, en Cisterna, en el límite de Cisterna con el bosque. Sí. Y era, pero intolerable el ruido de los aviones, oiga, de los aviones. Era, incluso habían vidrios que se rompían en las ventanas. Ya estábamos acostumbrados al trizamiento de vidrio. Sí. O sea, ¿influirá o no influirá realmente? Es frecuente el asunto de los aviones, sí, es frecuente. Es muy fuerte. Es muy frecuente los aviones acá. Y se te quebraron los Claro, fuerte, sobre todo era una cosa. ¿Para qué decirte la fiesta del 18 de septiembre? Es una cosa, pero insoportable. Y siempre se ha dicho que está mal ubicada esa cancha ahí. Por la para arriba. Todo la práctica arriba. Claro. Sí. Toda la práctica. Entonces, cuando hablan de vibraciones... Helicóptero, avión y cuántas cosas. Claro, ¿cómo achacárselo solamente al transporte? Si tenemos No, claro, o sea, hay que seguir indagando ahí. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, tuviésemos un movimiento sísmico, no sé, un 5.5, un 6, un 6.5? Es complejo, porque sabemos que ese tipo de suelo ya vemos y que tenemos claramente falta de sustento para la base de la vivienda. Ahí claramente tenemos una amenaza que... El socavón y después se puede hundir, ¿no? ¿Está bien? Algo está diciendo Luis, Nacho, no lo entendemos bien. Que nos repitan nuevamente para comprender. Sí, que estaba escuchándolo muy detenidamente a usted, y hablaba que la posibilidad de que algún movimiento telúrico haya provocado que finalmente se haya hecho el socavón, justamente con todos los otros antecedentes que se han estado hablando del canal que está pasando por al lado de la casa. A lo mejor las vibraciones por los constantes vehículos, todo a lo mejor concluyó en que se haya provocado este inmenso socavón al interior de la casa. Puede ser. Ahora, para comprender a Pablo, si hay un movimiento sísmico medianamente fuerte, un 6.5, esa casa está en riesgo de derrumbe. Hay un riesgo, claro, porque claramente que hay una falta de sustento de la base de la vivienda, entonces eso es una amenaza para la integridad, y primero para los ocupantes de la misma, y obviamente para lo que es la infraestructura en sí. ¿Que no se cayó en el 2010? ¿Significa que el socavón se perjudicó? Es más nuevo. Es que puede ser posterior. Claro. Ojo, o también, o inclusive post 2010 tal vez se aceleró el proceso. Son temas, no olvidemos que del 2010 aún hay elementos que se ven a la vista que se han ido degradando porque fue un evento importante. Yo viví en un edificio que quedaba justo al frente de un paradero del Transantiago y vivía en un cuarto piso. Y la vibración era tremenda, hay que decir el ruido, pero el ruido no va a ser un hoyo. ¿Qué pasa con esta casa que está justo en una esquina donde pasa el Transantiago? Una esquina donde la máquina debe frenar y luego acelerar. ¿Eso puede afectar la dinámica del suelo?
Eso ya, bueno, ya requiere un estudio más específico, pero las vibraciones, especialmente de vehículos de gran peso, obviamente si la carpeta obviamente no está adecuada a eso, sufre daño, o sea, partamos por esa base. Sí. De hecho, se ven ahí algunos daños en la carpeta por hay unos eventos. Que justamente, unos eventos. Por lo tanto, hay que hablar específicamente qué pasa si en ese sector, si el suelo tuvo la compactación necesaria. Claramente aquí no lo vemos, pero me preocupa lo que pasa alrededor. Yo insisto que la linealidad de los procesos de los antiguos canales es un tema que muchas veces se obvió en la planificación urbana. Pablo, ¿qué pasa cuando, a ver, hace varios años los suelos eran de propiedad eran más grandes y se han ido vendiendo y se hacen loteos en terrenos de 10.000 metros, se hacen, no sé, 20 casas, por ejemplo. Claro. Y hay casas, de hecho yo vivía en una casa en la Florida que tenía pozos sépticos. Claro. ¿Sí? Que era un terreno amplio y que, bueno, entiendo que sigue siendo el mismo terreno, pero al ejemplo que voy, cuando se vende un terreno y se hacen 10 casas en un terreno y tiene pozo, ¿cuál es el conducto regular para, en definitiva, informar que en tal punto hay un pozo para que no se construya sobre eso o que se construya tapándolo con árido? O sea, lo ideal siempre es llevar a un ojo especialista para que revise cuál es de alguna manera el estado y la materialidad del sitio, pero lamentablemente no siempre se hace. Claro. Ya, o a veces se vende... Y hace 40 años cuando se construyó esta villa, sobre todo en la parte de la toma, no creo que haya pasado. O sea, de hecho, por lo que indicaba que esto eran antiguas tomas, probablemente esto se fue regularizando con el pasar del tiempo y probablemente esos procesos no se hicieron en su debido momento. Entonces, eso responde también muchas veces a esta expansión inorgánica y que lo vamos a ver en zonas que se inundan. No hemos tenido grandes lluvias para volver a ver lo que sucede en Conchalí, lo que sucede en Pudahuel. Pero eso justamente responde a esta planificación de alguna manera del laissez-faire, que hagamos, echamos el adelante, en donde finalmente no consideramos los cursos de agua y no consideramos algunos otros procesos. Pero si tú te compras un terreno, por ejemplo, estoy pensando en terrenos que se ofrecen fuera de Santiago también, claro, en balnearios, parcelas. Claro. Cuando tú compras el terreno, en los papeles, viene el dibujo de un socavón, de un pozo, más allá del metraje y con lo que colinda. No, viene solamente un polígono con las definiciones métricas, ¿no es cierto? Pero no viene ningún estudio asociado a otras particularidades. O sea, yo siempre digo, ojalá todo habitante de Chile podría tener claridad de que su terreno tiene estudios sísmicos, de inundación y de otras tantas amenazas que muchas veces se pasan por alto. A todo esto que está hablando Pablo y plantea Germán, hay otro factor. La gente ahí anda a exceso de velocidad. Los buses y los camiones que pasan por esa zona no deben ser la excepción. Por algo han puesto esas barreras que estamos mostrando ahí en cámara. Estamos viendo las barreras que han puesto para evitar justamente que los automóviles a exceso de velocidad en esa curva pasen hacia esa plazoleta donde los niños deben estar jugando para de alguna manera los protejan. Entonces se conjugan varias cosas: maquinaria pesada, buses, camiones, automóviles, un socavón de misterioso origen que, claro, se necesita un estudio mucho más profundo para poder determinar finalmente qué fue lo que pasó y cómo se soluciona ese tema. Pablo, ese es complejo, que claramente que hay que hacer un relleno, una compactación que permita nivelar y asegurar el suelo, pero tenemos una vivienda sobre la cual probablemente va a tener que hacer una intervención mayor. O sea, claro, es un tema claramente que hay el constructor que deba hacer esto va a ser claramente un desafío no menor, porque tenemos que garantizar la habitabilidad de esa vivienda.